plantear no solamente este caso, sino hablar en general de derechos de infancia y también las actividades que hay o las misiones que se tienen como sociedad para tratar de cambiar un poco los números y los destinos de tantos niños y niñas. Exactamente, por eso ya nos acompaña nuestro invitado de esta noche. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por estar aquí presente, el señor Aníbal Cabrera. Él es director ejecutivo de la organización CEDIA, la coordinadora por los derechos de la infancia y adolescencia en el Paraguay. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, buenas noches a los dos, buenas noches a la audiencia. Estamos en un momento, en el peor momento, o han sido casos tan fuertes que nos hacen pensar eso, o hay avances, podríamos decir. Cuesta nomás en este contexto. Yo creo que cada vez hay casos más duros, pero también cada vez la sociedad entiende que estos casos no son normales, no son naturales, y entendemos también que son sumamente violentos y complejos, ¿verdad? Hay una serie de casos que tenemos que recordar desde hace más de 15 años, la vendedora de mandarinas en la zona de Paraguarí, Felicita, que hasta hoy sigue sin encontrarse a la persona que cometió su asesinato, y otros más que han venido ocurriendo, ¿verdad? Entonces creo que las situaciones de violencia y de abuso sexual hacia niños y niñas está dejando de ser normal y está dejando de ser solamente del ámbito privado y convirtiéndose a un ámbito público, porque se incrementan también las denuncias, o sea, eso también tenemos que decir. Entre los años 2018 y 2022, en ese periodo de 5 años, la Fiscalía recibió 17.000 casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en distintos lugares del país. Y el abuso sexual a niños y niñas no tiene clase social, ¿verdad? De hecho, con este último caso podemos ver una persona que tiene un estrato social más elevado que comete un acto de abuso sexual hacia niños y niñas, ¿verdad? Los abusadores se encuentran entre nosotros todo el tiempo, no importa si se van al Centenario o si se van a jugar piquivóley en la canchita del barrio, en la Chacarita, ¿verdad? O sea, eso ocurre en todos los estratos de la sociedad. Y los niños y las niñas de todos los estratos sociales también están en situación de vulnerabilidad y desprotección. Pero aquellas niñas que se encuentran en situación de pobreza, en situación de abandono, en situación de calle, aún son mucho más vulnerables, ¿verdad? Quienes son de comunidades indígenas o si tienen algún tipo de discapacidad o si son de zonas rurales, eso duplica o triplica la condición de vulnerabilidad de esos niños, de esas niñas, ¿verdad? Aquí podríamos estar hablando de un esquema mucho más grande que se podría develar a partir de un solo caso. La verdad que eso tendríamos que ir mirando cómo se va desarrollando la investigación fiscal. Lo que sí podemos decir es que estas nenas tenían una medida de protección, se supone, por un juzgado de niñez, y la pregunta es cuál es la medida de protección que tenían, porque en la condición en la que fueron encontradas nos muestra que estaban en absoluta desprotección, ¿verdad? Entonces ahí hay que mirar, fueron puestas con una familia acogedora, fueron puestas con una guarda, con una abuela, la jueza monitoreó esa medida de protección, porque hoy día también tenemos que decir que el sistema de justicia, y esto no para justificar, está saturado, ¿verdad? Los juzgados de niñez en Paraguay, de niñez y adolescencia, en Capital, Central y en el interior del país, están sumamente saturados por casos. Al año atienden de entre 4.000 y 6.000 casos de distintos tipos los juzgados de niñez. Y entonces, una medida de protección que tiene que ser monitoreado por un equipo técnico, interdisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, donde no hay presupuesto para eso, ¿verdad? Entonces también tenemos que mirar esa situación, ¿verdad? Con respecto a este caso en particular, hay conductas tipo, podríamos decir, porque muchas veces hemos escuchado incluso en otros países este tema de producción de videos, de pornografía infantil. ¿Hay algunos rasgos que se reconocen más o menos como comunes a otras situaciones? Bueno, a ver, lo que podríamos mirar es el marco legal que tenemos nosotros en Paraguay. Nosotros tenemos un marco legal desde el año 2012 que habla sobre la trata de personas con fines de explotación sexual o fines de explotación laboral, que son las dos categorías que tenemos, ¿verdad? Y tenemos un flujo de trata interna, y también Paraguay tiene un flujo de trata internacional con personas enviadas a España, a Buenos Aires, Chile, San Paulo, Brasil y demás, ¿verdad? Y también tenemos un marco legal referido a todo lo que tiene que ver con pornografía infantil, producción de pornografía infantil también. Ahora, también es cierto que cuando hay un derecho vulnerado, cuando hay un niño o una niña en situación de vulneración,
es que ya llegamos tarde, porque Claro. toda la parte previa de prevención, de promoción de derechos, que los chicos y las chicas sepan reconocer situaciones que potencialmente les pueden poner en riesgo, eso no tenemos, ¿verdad? O sea, hasta hoy, por ejemplo, el sistema educativo, el Ministerio de Educación, no se sienta en la Mesa Nacional de Trata de Personas a poder trabajar y coordinar cómo va a generar mecanismos de prevención para la trata de personas y la explotación sexual en el sistema educativo. Ese ¿verdad? flujo del que hablabas internacional y nacional, ¿cómo sería ese flujo? Y el flujo de trata tiene como 4 pasos, ¿verdad? Uno es la captación, otro es el transporte, otro es el depósito y otro es la explotación propiamente dicho. O sea, es como verle a una persona como una mercancía o como una mercadería, ¿verdad? O sea, es un esquema logístico que es una ruta de trata de personas. Por eso también quienes trabajan de cerca en la investigación de la trata de personas, tanto a nivel nacional como internacional, saben que las mismas rutas del crimen organizado que se usan para el tráfico de cigarrillos, para el narcotráfico, para el contrabando en general, son las mismas rutas que se usan para la trata de personas. Cuando hablamos de prevención, eso también incluye hablar de educación sexual. Y ese es un tema que lastimosamente hasta ahora es un tabú, o cuando se plantea, se pone sobre la mesa en medio de estas problemáticas, genera un desvío de la atención hacia otro tipo de debate, Aníbal. Claro, lo que va a pasar ahora, por ejemplo, es que vamos a empezar a conversar como sociedad sobre el aumento de las penas. Sí. Que ya estamos viendo algunos Twitter de algunos parlamentarios que dicen vamos a aumentar las penas. Aumentar las penas, más de lo que ya tenemos, no va a servir para nada, porque lo único que vamos a hacer es concentrarnos en la parte punitiva. Claro. Y toda la parte de prevención, donde no se invierte, donde no se hace nada, donde los gobiernos locales, los municipios que tienen mucha responsabilidad en términos legales de generar espacios y mecanismos de prevención, no invierten recursos, ¿verdad? El otro punto que nos olvidamos siempre es qué pasa después con las víctimas. O sea, Claro. Paraguay, por ejemplo, no tiene un programa articulado entre el Ministerio de Salud, con equipos de salud mental, psiquiatras, psicólogos y demás, que puedan hacer la contención a las víctimas después de los hechos. Porque la ¿verdad? brecha económica también golpea acá. Obviamente la brecha económica, pero también tiene que ver con los servicios de salud, ¿verdad? O sea, no tenemos este programa instalado ni a nivel nacional ni en territorio, por los cuales, si hoy le preguntamos al Estado paraguayo qué pasó con las 17.000 víctimas de abuso sexual entre el año 2018 y 2022, el Estado paraguayo no sabe si se suicidaron, si terminaron la escuela, si se embarazaron por segunda o tercera vez, si sigue viviendo con su abusador, si sigue estando en un entorno de explotación o en un entorno violento. O sea, no hay un mecanismo de servicio social que pueda acompañar las trayectorias de vida de estas niñas que han ingresado al sistema de justicia, las denuncias, para saber en qué condiciones Ahora, están. en Y esos son los que han ingresado, porque fácilmente podemos multiplicar por 3 o por 4 el número anual que recibimos como fiscalía, por ejemplo, ¿verdad? No es mito que es el entorno familiar más cercano, el escenario más frecuente de este tipo de hechos de abuso. Vamos a mirar los datos del año pasado. La Fiscalía nos dice que el año pasado ingresaron 3.800 casos de abuso sexual en niños y niñas. Eso es básicamente cada 2 horas se hace una denuncia. 3.800 en todo el 2022. 3.800 casos en todo el 2022. De esos 3.800 casos se puede ver que el 85% eran niñas y adolescentes mujeres, 15% hombres. O sea, los niños varones también sufren abuso y violencia sexual, Claro. pero se denuncia mucho menos por el mayor estigma que hay también hacia el abuso hacia los niños varones. O sea, ¿verdad? Hay mucha vergüenza hay subregistro asumir. ahí. Hay un subregistro en los Enorme. niños varones, pero también en las niñas mujeres, ¿verdad? Si nosotros miramos de los 3.800 casos de abuso y de violencia sexual en el año pasado y cruzamos con los datos del Ministerio de Salud de cuántas niñas dieron a luz el año pasado, menores de 18 años, tenemos cerca de 14.000 niñas y adolescentes que fueron madres el año pasado. Algunas de estas adolescentes, por ejemplo, en el registro del Ministerio de Salud podemos encontrar niñas entre 15 y 19 años que han sido madres ya por quinta vez. O sea, imagínense
toda su niñez y su adolescencia siendo madres. El Ministerio de Salud tiene un registro donde hay niñas con menos de 14 años que han sido ya madres por tercera vez. O sea, quiere decir que han sido abusadas una y otra el vez entorno familiar, sistemáticamente. el ambiente familiar. Y justamente ahí va la respuesta. El otro dato que también podemos encontrar de todos los registros que se tiene es que el 85% de los casos aproximadamente, el abusador era de alguien del entorno familiar inmediato. Era un tío, un abuelo, un padrastro, era un padrino, era el amigo que frecuentemente visitaba a la familia. O sea, alguien del entorno familiar. Y en un 15% era alguien del entorno no familiar o un X, ¿verdad? También hay que decir que en la mayoría de los casos de abuso sexual, más del 95% de los casos son hombres quienes cometen los hechos también de abuso sexual y un 2-3% menos son mujeres quienes son denunciadas por cometer hechos de violencia sexual hacia niños y niñas. Podríamos decir, y esto para ir a la pausa nada más, Aníbal, podríamos decir que con el subregistro estaríamos hablando de que se quintuplican casi los casos de abuso sexual. Podríamos decir que sí, sí. Y eso en base a la cantidad de niñas embarazadas se puede calcular. Exacto. Bueno, muy interesante la charla, así como dramática, así que tenemos que continuar después de la pausa. Médico. Muy bien, seguimos con nuestra charla del día. Estamos hablando de niñez, no sé si decir en riesgo, porque ya en muchos casos superó la situación de riesgo, ¿verdad? Totalmente, y las cifras verdaderamente alarmantes que tiene la coordinadora en este caso, y ya en su nombre aquí el coordinador ejecutivo Aníbal Cabrera, que nos daba cifras realmente terribles. A partir de esos números, que yo conozco de hecho todo el trabajo que van realizando desde ese día, ¿cuál es la respuesta que tienen a nivel estatal, a nivel del gobierno? ¿Hay políticas públicas o estamos ante una niñez totalmente desprotegida? Bueno, obviamente tenemos que reconocer que tenemos un avance en materia normativa y en materia de institución. O sea, hoy tenemos un Ministerio de Niñez y Adolescencia que tiene cerca de 11 millones de dólares de presupuesto al año, tiene un equipo técnico relativamente capacitado, tiene un personal directivo también que entiende lo que tiene que hacer en cierta medida. Ahora, ahí la preocupación es que los recursos no son suficientes para todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la DICUIDA, que es la Dirección de Cuidados Alternativos, necesitan fácilmente al día de hoy cerca de entre 30 a 40 personas para ser parte del equipo técnico, psicólogos, trabajadores sociales, para poder acompañar los procesos judiciales de los niños y las niñas que están en cuidados alternativos, ¿verdad? Entonces, hay un problema de presupuesto, por eso también cuando se habla de, bueno, no vamos a contratar más personal, no hay que contratar más funcionarios, nosotros siempre desde la CIA decimos, bueno, una cosa es contratar a la que te ceba el tereré y a la secretaria, y otra cosa es contratar un equipo técnico interdisciplinario que tiene que acompañar las medidas de protección de los niños, por ejemplo. A nivel legal estamos cubiertos, se puede decir. A nivel legal estamos cubiertos, y de hecho cuando Paraguay hace sus evaluaciones en Naciones Unidas sacamos 5 felicitados siempre, ¿verdad? En temas leyes. En temas marcos legales, marcos jurídicos, en términos estructurales. Si nos vamos a mirar en cuestiones más de presupuesto y de aterrizaje de la política pública en territorio, ahí tenemos falencias, ¿verdad? O sea, las instituciones no se coordinan entre sí, el Ministerio de Salud, por ejemplo, ya no puede entrar a dar charlas sobre educación de la sexualidad en las escuelas. Esto hace más o menos 10 años ya es que hemos recibido denuncias de los equipos del Ministerio de Salud que nos dicen, las directoras, las maestras, no nos dejan más entrar a hacer las charlas de prevención de VIH y demás. Y eso tiene consecuencias, ¿verdad? Nosotros acabamos de sacar un informe sobre VIH que nos muestra que en los últimos 10 años ha aumentado la tasa de contagios en adolescentes y personas jóvenes porque no se les da información de calidad. O sea, hoy hay adolescentes que creen que pueden usar una bolsita de hielo como preservativo,
o hay adolescentes mujeres que creen que el preservativo es una bolsita de té que le pone agua caliente y le tiene que dar de tomar a su novio. O sea, esos casos que parecen simpáticos son reales cuando nos sentamos a hablar con los chicos y las chicas en el terreno, ¿verdad? Y es porque no les damos información de calidad, de base científica, que puedan ellos poder tomar. ¿Y la comunidad una científica decisión? no es muy callada con respecto a estas situaciones? Y yo creo que sí. La comunidad científica, las sociedades médicas deberían de poder hablar con más fuerza con respecto a lo que está pasando con el tema de educación integral de la sexualidad en el sistema educativo. ¿Cómo trabajar en la prevención? Desde las familias mismas que están viendo hoy y que te están escuchando. Hablar con los niños y las niñas, hablar con ellos, porque además ellos ya tienen la información. O sea, ya hoy las redes sociales, internet les genera un montón de información y lo mejor que podemos hacer es hablar con ellos para verificar que esa información que tienen sea efectivamente real y creíble y con base científica, ¿verdad? Muchos niños y niñas, adolescentes, hoy se educan en sexualidad mirando pornografía y por eso cuando son adultos piensan que las relaciones de pareja y las relaciones sexuales tienen que ser agresivas, tienen que ser violentas y no relaciones consentidas, tiernas y amorosas. Y es porque nuestra educación sexual está basada en la pornografía. Y ese es un problema que tenemos hoy en nuestro país, pero también en el mundo, porque no es algo que solamente está pasando acá en Paraguay, está pasando en todo el mundo. Y el tema de las denuncias, una cosita más sobre eso, el tema de la escuela en la denuncia, porque por un lado hay como una barrera que ponen para que ingresen a dar información, pero por otro lado sabemos que los agentes educativos son muy efectivos también para evidenciar casos. Sí, tenemos que reconocer que las maestras son bastante buenas y los equipos docentes son bastante buenos para detectar los casos cuando ven que una niña no está comiendo la merienda escolar o el almuerzo, tiene la cara triste, no está haciendo la tarea, o sea, hay signos de alerta que los equipos docentes pueden decir, acá está pasando algo y se hace una intervención y se hace la denuncia. Ahora, el problema pasa con el seguimiento posterior a eso, ¿verdad? Porque después de que el sistema educativo saca la alerta, la pregunta es, ¿a dónde se van? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se tiene y cómo se le acompaña a esa niña para que su trayectoria de vida y su trayectoria educativa no sea truncada por ese hecho de violencia y de abuso que vivió, ¿verdad? Y fuera de esos signos de alerta que se pueden notar dentro del sistema educativo, ¿cuáles son otros que uno como familiar cercano, un poco más lejano o incluso como vecino puede llegar a notar? Claro, y tiene que ver con cómo el niño o la niña se desenvuelve, ¿verdad? Por ejemplo, una niña que es súper activa, abierta, despierta, empieza a estar alicaída, triste, con la mirada esquiva, empieza también a decir palabras, a un niño o una niña empieza a decir palabras que en su vocabulario normalmente no está. Entonces esos son como signos que te tienen que decir, bueno, a ver, cómo se está relacionando, con quién se está relacionando, qué está viendo en el teléfono, ¿verdad? Porque hoy también tenemos que mirar que el mundo digital es sumamente real, o sea, pensamos que el mundo digital es virtual, pero sin embargo, detrás de Internet se encuentran también depredadores sexuales que están buscando a niñas y niños. ¿El consumo de esa pornografía infantil es local? El consumo de pornografía infantil y la producción de pornografía infantil es local también, ¿verdad? Es un delito también, ¿verdad? Es un delito que está penado por el Código Penal paraguayo, tanto la producción como también la distribución, como también la visualización de la pornografía infantil. Y de hecho Paraguay ha desbaratado redes de pornografía infantil en alianza con la Policía de España y de otros países del mundo también en varias ocasiones, ¿verdad? O sea, hay un consumo local de pornografía, hay una producción local también de pornografía y creo que hay como dos cosas que me parece importante decirlo. O sea, la base de todo el tema de violencia y abuso sexual hacia niños y las niñas tiene que ver con el machismo, que es cultural, y tiene que ver también con el adultocentrismo. O sea, la sociedad paraguaya sigue pensando hoy que los niños y las niñas son objeto, que no son sujetos de derechos, que podemos hacer lo que querramos con la vida y los cuerpos de los niños y las niñas y que son propiedad de los padres. Claro. Son niños y niñas que están al cuidado de las familias, al cuidado de los padres efectivamente, pero son sujetos de derechos y sujetos en desarrollo a quienes hay que acompañarles también con políticas públicas. Mucho de lo que hoy vemos de desprotección y de vulneración tiene relación también con falta de políticas de protección social que tiene Paraguay. O sea, hoy hay una desprotección
protección social muy generalizada, las familias no tienen soporte de cuidado, soportes de acompañamiento que puedan darle con prácticas de crianza y mostrarle mejores formas de crianza también a los niños y a las niñas que están a su cuidado y a su cargo. Y esas son falencias que tenemos como Estado hoy día. Gracias, Aníbal, muy amable. No, gracias a por, ustedes. por acompañarnos esta noche. Bueno, materia pendiente, lastimosamente todavía en el Paraguay. Y muchos puntos que realmente asustan cuando escuchamos de este tipo de situaciones que salen en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa.